Hoy entrevistamos a la doctora Ethel El-Harrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y una de las expertas más influyentes en contaminación ambiental de nuestro país. Doctora en químicas y asesora del Congreso, Ethel nos abrirá los ojos sobre la realidad de los microplásticos. Tras las 5 preguntas rápidas, hablaremos de la plastisfera y la capa geológica de plástico en York, los nanoplásticos en nuestras barreras biológicas y el peligroso efecto caballo de Troya. Si quieres apoyar a los invitados y al canal, suscríbete, dale a like y comenta. Este episodio ha sido posible gracias al apoyo de todoespecias.com. Más información en el primer comentario. Ahora sí, empezamos con las 5 preguntas rápidas. ¿Qué 3 palabras definen mejor qué haces o a qué te dedicas? Bueno, yo soy investigadora científica y me dedico a estudiar todos los problemas de química ambiental. ¿Qué 3 palabras definen mejor quién eres o cómo eres? Bueno, quizás soy una persona bastante disciplinada, ordenada y eso también me ayuda en lo que son las investigaciones científicas, ¿no? Mantener este orden y disciplina en los trabajos. Muy bien. De todos los artículos científicos que has escrito, que creo que son como más de 200 o algo así, ¿qué dato te ha impactado más recientemente? Buf, es difícil escoger entre tantos cuál. Claro, si me preguntas de los últimos así recientemente, hemos hecho un estudio sobre el impacto que tiene en los humanos el uso de los productos de higiene menstrual, ¿no? Que es una vía de exposición que hasta ahora no se había evaluado y tampoco parece que sea despreciable del todo. Muy bien. ¿En qué momento fuiste consciente de que el plástico no es solo la basura que vemos por ahí por el monte, por ejemplo? Bueno, nosotros yo llevo casi 30 años dedicándome al análisis de los contaminantes químicos y digamos el estudio del plástico ha ido derivando de mucha investigación previa a que se hablara del problema de los plásticos, ¿no? O sea que digamos a nosotros no nos sorprende todo lo que está relacionado con la contaminación del plástico. Y la última pregunta de la ronda rápida, ¿qué es peor o más peligroso, el plástico o lo que transporta el plástico al interior de nuestro cuerpo o del medio ambiente? Bueno, pues precisamente lo peor es lo que no vemos, que son estos compuestos químicos que están asociados al plástico y es lo que la gente no ve, pero es lo realmente tóxico. Muy bien, pues vamos a hablar de todo eso, de todos esos temas, de ese caballo de Troya, esos químicos que el plástico lleva al interior de nuestro cuerpo, al interior de las plantas, por ejemplo. Vamos a hablar también de los nanoplásticos y esa barrera biológica. Y me gustaría empezar hablando pues, sobre lo que te comenté al principio cuando contacté contigo de una noticia que yo había visto, que, bueno, que tenía que ver con arqueología, que evidentemente no es tu rama, pero me llamaba mucho la atención de que se había encontrado en York, que es una ciudad cerca de Manchester, en Reino Unido, se había encontrado a 7 metros de profundidad en una ruina romana, unos sedimentos romanos, se había encontrado plástico. Evidentemente entiendo que no es una bolsa de plástico de las que solemos usar para, bueno, eso, para alimentación y demás, pero me gustaría saber o entender cómo puede llegar plástico, microplástico o nanoplástico, cómo puede llegar a 7 metros de profundidad y encontrarse eso, pues en una ruina romana de unos arqueólogos que estaban inspeccionando. Bueno, realmente es un dato así un poco curioso y extraño, pero sí que es verdad que los plásticos como tal grandes, ¿no? Pero si ya nos movemos a micro y nanoplásticos, que son partículas mucho más pequeñas, estas partículas es mucho más fácil que se vayan infiltrando. Y de hecho, estas partículas también las podemos encontrar bueno, en todo tipo de corrientes de agua, incluso en aguas subterráneas. Entonces, quizás yo entendería que este descubrimiento de estos micronanoplásticos a tanta profundidad debe ser debido porque han sido transportados desde la superficie pues a través de aguas subterráneas, quizás hacia esos puntos, ¿no? Lo que es evidente es que no datan de esa época, porque el plástico empezó a producirse en los años 50, con lo cual es imposible que sea anterior, ¿no?
Entonces, bueno, la única explicación lógica sería que hayan podido esas partículas tan pequeñas, digamos, ese es uno de los mayores problemas de la contaminación por plástico, que los micro y nanoplásticos ya perdemos el control sobre ellos, ¿no? Porque son partículas tan pequeñas que entonces ya se nos esparcen por todo el medio ambiente y son muy difíciles de controlar. Mm. Está el tema del agua, de que se puede filtrar por el agua. Yo estaba pensando también qué otras opciones habría y se me ocurría, que no sé hasta qué punto será posible, de que, por ejemplo, las raíces de las plantas, de los árboles o incluso los gusanos, algunos insectos, eso también digamos que podría transportar el plástico a tanta profundidad. Claro, lo que pasa que no sé hasta qué punto a tantos metros abajo, ¿no? No te sa- Quizás, bueno, podría ser, pero me da la sensación que es demasiado profundo para que pueda ser por una de estas vías que comentas. Mm. Sería entonces lo más probable, sería agua, que entiendo que no es agua de lluvia, que viene limpia, sino de que a lo mejor hay algún cauce cercano a algún río que sí que esté contaminado y sea lo que produzca estas Bueno, infiltraciones. sí, a ver, es que la contaminación de aguas ya no solo por plásticos y micro y nanoplásticos, sino por todo el tema de contaminantes en agua, también, por ejemplo, por poner otros ejemplos de contaminantes, ¿no? Los pesticidas no los encontramos solo en las aguas superficiales, de las aguas superficiales van contaminando nuestros acuíferos, ¿no? Entonces los podemos encontrar, bueno, de hecho los encontramos y sabemos que están presentes en aguas subterráneas. Entonces entiendo que de esta misma manera también los micro y nanoplásticos también están presentes en las aguas subterráneas. Hay un concepto que está relacionado con todo esto, que he estado leyendo, que es la plastisfera, que es como si fuera, ahora no lo puedes explicar tú mejor, pero es como si fuera una capa nueva de la geología de la Tierra o algo así, ¿no? Como si ya está todo contaminado de plástico o algo así. Bueno, es que lamentablemente es cierto que a día de hoy es muy difícil encontrar un ambiente que no tenga presencia de contaminación por plásticos. O sea, yo creo que la sociedad en la que vivimos, si uno se para a pensar si tú ahora miras, yo por ejemplo ahora miro lo que me rodea aquí en mi despacho, o tú lo miras donde estás, Todo plástico. claramente es que estamos completamente rodeados de material plástico. Y si tú haces el ejercicio en tu casa de desde que te levantas, lo que utilizas es que todo es plástico, ¿no? O sea, desde la ropa que te pones es plástico, cuando comes está todo envasado en materiales plásticos, incluso cuando te pones una lentilla en el ojo es plástico, o sea, todo es plástico, ¿no? En nuestro móvil es plástico, nuestro ordenador es plástico, entonces es evidente que en el tipo de sociedad en el que vivimos hoy en día, está claro que todos los ambientes están contaminados, ¿no? Aquí lo importante también porque luego hay todo el tema, ¿no? De si nos estresamos demasiado por los temas ambientales. Em, lo que es interesante e importante destacar es, vale, hay plástico por todas partes, lo que tenemos que determinar es si la cantidad de plástico que hay es lo suficiente como para causarnos daños en nuestra salud, ¿no? O sea, presentes hay muchas cosas en nuestro medio ambiente y en nuestro entorno, pero no solo importa que estén presentes, sino a qué cantidad están presentes. Mm. Hablando, por ejemplo, en otras entrevistas que hemos hablado de temas de plástico y demás, los entrevistados decían que no solo el problema es el plástico, sino la fabricación de cada vez más cosas, de usar y tirar, porque bueno, el plástico es barato, entiendo que es útil, pero claro, la mayoría del plástico que al menos nos rodea lo compramos, nos dura pocos días, lo tiramos y volvemos a comprar más cosas de plástico. Y a lo mejor se podría, pues, utilizar cosas, pues, de otros materiales o plásticos más perdurables. No sé si más o menos estás de acuerdo con esas afirmaciones. Sí, a ver, de hecho el problema del plástico radica en lo que comentabas, ¿no? Es que es un material que es súper económico y súper versátil. Es que sirve la verdad es un material muy, muy útil porque tiene infinidad de posibles aplicaciones y encima es barato, ¿no? Y de allí que cada vez se utilice en más aplicaciones. El problema es cuando se hace un uso abusivo de este material y sobre todo en aquel material que, como bien dices, es de usar y tirar, ¿no? O sea, de un solo uso y que su vida útil muchas veces son minutos, ¿no? Por ejemplo, Mm.
Cuando vas a comprar al supermercado y te compras la fruta y verdura toda envuelta en plástico, a la que llegas a tu casa y lo guardas en la Mira, nevera, ese plástico ya es residuo, o sea, la vida útil de ese plástico ha sido mínima. De hecho, de los más de 400 millones de toneladas que se fabrican cada año de plástico virgen, de nuevo plástico, el 40% está destinado a todo el tema del embalaje, ¿no? Y que básicamente es este plástico de un solo uso. Y de hecho también se dice que desde los años 50 hasta hoy en día se han producido más de 8.000 millones de toneladas de plástico, de las cuales 6.000 millones son residuo ya. O sea, no es plástico que esté en uso, sino que ya ha dejado de utilizarse, ¿no? Entonces, claro, es un residuo que hay que gestionar, son volúmenes de residuo muy grandes que hay que gestionar y allí está el problema, porque además el plástico tiene otro problema que se degrada muy, muy lentamente, ¿no? Por hacernos una idea, una bolsa de plástico tarda 400 años en degradarse, o una botella de agua, ¿no? Yo siempre, cuando hablamos de esto, siempre comento que si todos nosotros fuéramos conscientes cuando te bebes una botella de agua en una botella de plástico y luego la tiras, si fueras consciente que eso no se va a degradar hasta que pasen 400 años, igual nos lo pensaríamos dos veces, ¿no? Antes de utilizar tantas botellas de plástico. tal cual. Tuvimos aquí un representante de Greenpeace y él comentaba, pues, evidentemente que la solución no era reciclar. Dicen, nos tachen mucho de que nosotros decimos que no hay que reciclar, no es así, hay que reciclar, pero que no es una solución, que lo que hay que hacer es reducir la cantidad de cosas que se fabrican con plástico. Por eso lo que comentabas de los supermercados a mí me sorprende muchísimo. Hay soluciones como la de las rejitas estas que son de otro material, o no sé, hay miles de soluciones, o la compra a granel, pero nos seguimos encontrando todo en bolsas de plástico, fruta que, que no tiene plástico en plástico, no sé por qué. No sé si crees también, como comentaba de Greenpeace, que hay intereses económicos detrás de todo esto. Bueno, es evidente que hay intereses económicos detrás de esto, ¿sabes? O sea, esto también muchas veces se ha comentado que el hecho de que se haya movido hacia los coches eléctricos y que entonces el petróleo, digamos, el uso de petróleo en todo el tema de vehículos, quieras o que no, vaya a ir reduciéndose, pues digamos los países productores de petróleo necesitan dar una salida a este petróleo y una de las vías es fabricar cada vez más plástico, ¿no? O sea, son temas económicos, evidentemente. Y en relación a lo que comentabas, ¿no? De lo del reciclaje, precisamente, bueno, supongo que estáis al caso de que ha habido un montón de reuniones para intentar llegar a un tratado Mm. internacional para luchar contra la contaminación por plásticos. Entonces, bueno, ha habido infinidad de reuniones que no han llegado a ningún puerto y no han llegado a ningún puerto porque digamos, hay como dos bloques en estas reuniones internacionales. Uno, los países que creen que hay que reducir la producción de plástico virgen, poner un tope, ¿no? Decir, no podemos cada año ir produciendo más que el anterior, sino poner un tope y luego, digamos, ayudar a que aumenten las tasas de reciclaje, que a día de hoy a nivel mundial se recicla menos del 10% del plástico, con lo cual es evidente que el reciclaje por sí solo no es una solución. Y luego está el otro bloque, que son los países productores de petróleo, que ellos dicen que no, no, que si reciclamos no pasa nada y que entonces podemos producir todo lo que queramos, que ya lo reciclaremos, ¿no? Y aquí esto es bastante falso, porque incluso aunque tuviéramos capacidad para poder reciclar más de lo que se recicla actualmente, que es menos del 10%, pero incluso aunque tuviéramos capacidad, para reciclar más, también hay que ser consciente que un mismo material de plástico lo puedes reciclar 2 o 3 veces, pero no más, porque luego el producto pierde las propiedades necesarias para lo que quieres fabricar después, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es el primer punto para luchar contra la contaminación de plástico, primero es frenar este consumo abusivo que hacemos, o sea, y la manera de frenar sería poner un tope. No, no puede ser que el año que viene vayamos a producir más plástico que este año y encima el crecimiento es exponencial.
Y luego, una vez que tengamos el plástico que sí que es necesario, porque hay plástico que es verdad que no podríamos vivir sin él, ¿no? Por ejemplo, todas las aplicaciones médicas que utilizan una cantidad de material plástico también, claro, no vamos a dejar de curar a la gente por no usar plástico. En estos casos sí que intentar pues aumentar las tasas de reciclaje, desarrollar materiales que se degraden más fácilmente, que contaminen menos, etcétera. Pero desde luego el primer punto es un cambio en nuestra sociedad de consumo que consiga reducir este mal uso que hacemos del material plástico. Cuando dice que solo se recicla el 10%, eh, ¿te refieres a que lo que nosotros, los consumidores, los usuarios de plástico, echamos en los contenedores, que digamos que solo se recicla ese 10% de lo que nosotros echamos, o de lo que se fabrica se recicla el 10%? ¿Qué significa ese 10% exactamente? Sí. Bueno, no, este 10% es un valor a nivel mundial, ¿eh? Digamos, pues de las más de 400 millones de toneladas anuales que se fabrican nuevas, pues la tasa de reciclaje no llega al 10% a nivel mundial y a nivel de todas las aplicaciones, no solo de los envases que nosotros tiramos al contenedor amarillo, ¿vale? Básicamente, la parte de lo que nosotros sí que depositamos en los containers amarillos, realmente la gente muchas veces, pues todos decimos, ¿no? Pues sí, yo reciclo en casa, ¿no? Y llevo mis envases al container. Nosotros en realidad, la sociedad no recicla. Nosotros lo único que hacemos es una recogida selectiva. O sea, nosotros lo que hacemos es separar esa parte y llevarla al container correspondiente. Pero sí que es cierto que no todo, aunque la gente cree que sí, pero no todo lo que va a ese container finalmente se recicla porque no todo se puede reciclar. El reciclaje de plásticos no es nada sencillo, porque normalmente para poder reciclar plástico necesitas tener los polímeros separados, ¿no? Y muchos artículos son una mezcla de polímeros, con lo cual eso dificulta mucho su reciclaje. Entonces, la manera más fácil de poder reciclar, por ejemplo, si quisiéramos reciclar al 100% todas las botellas de agua, lo suyo sería poder tener containers que solo recogieran botellas de agua, ¿no? Entonces, eso sería como mucho más fácil poder proceder a ese reciclaje. Pero en esta mezcolanza que tiramos, no todo se puede reciclar. Entonces, sí que es cierto que la tasa de lo que nosotros llevamos al container es mucho mayor que el 10%, lo que se recicla, porque el 10% es lo que te comentaba, es a nivel mundial y a nivel de todo tipo de material plástico. Entonces, digamos que ese 10% hay que restarle lo que después no se puede realmente reciclar, o ese 10% ya como un valor definitivo final. No, el 10% es de todo el plástico que se desecha en el mundo, ¿no? Conseguimos reciclar el 10%. Claro, también hay que pensar que aquí entran también los países que no están tan desarrollados como los nuestros, que no tienen estos sistemas de recogida selectiva ni tampoco tienen la capacidad de reciclar, ¿no? Claro, aquí también entra un tema así un poco que quizás en los últimos años parecería que se intenta arreglar, pero tampoco. Y es que, por ejemplo, nosotros en Europa somos todos muy ecológicos y muy sostenibles, pero lo que hacemos es coger nuestra basura y mandarla a otros países y a sabiendas de que esos países no tienen la capacidad de reciclarlo, ¿no? O sea, aquí durante muchísimos años enviábamos barcos con todos nuestros residuos plásticos a China, porque China los recogía. China no tenía la capacidad de poder reciclar toda la basura que le llegaba de Europa y demás países, ¿no? Entonces, bueno, era un poco como nosotros aquí nuestra gestión de residuos la tenemos controlada a nivel estatal o continental, pero era una falacia porque realmente sabíamos que lo estábamos mandando a unos países que ellos lo que van a hacer es tirarlo al mar porque no tienen capacidad de poderlo reciclar. Entonces, también las tasas de reciclaje hay que evaluarlas con cautela, ¿no? Porque no siempre es todo lo que parece o todo lo que se dice. No sabía eso de China. ¿Te refieres entonces a que
lo que España recicla se envía a otro país porque le sale más económico, más barato, que No, ellos lo lo que reciclen supuestamente. reciclamos, no, lo que reciclamos no, lo que no reciclamos Ah, precisamente, o ah, sea, lo que es la basura. Lo que pasa que en el 2017 o 18, ahora no recuerdo, China ya prohibió importar estos residuos plásticos, pero bueno, Europa se ha ido buscando otros países de Asia y de África para hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los residuos textiles, que el textil no deja de ser plástico también. Hoy en día el 70% de la ropa son fibras sintéticas, que las fibras sintéticas es plástico. El poliéster es un tipo de plástico. Entonces, bueno, también hay, bueno, si hay imágenes, no sé si habréis visto en el desierto de Atacama, que hay montañas y montañas y toneladas de residuos de ropa, ¿no? Entonces, bueno, es ropa que aquí nos sobra bueno, aquí y en otras partes del mundo y se lleva allí al desierto de Atacama, ¿no? Pero bueno, eso tiene un impacto ambiental considerable. Entonces, el que tú digas, bueno, yo he gestionado bien mis residuos textiles, pues no es verdad, no los has gestionado bien porque sabes que los has llevado a un punto alejado de nuestro país, pero que sabes que allí no lo van a poder gestionar. mm. Volviendo al tema del plástico en el interior de la Tierra, ¿cómo afecta ese plástico, microplástico, nanoplástico, cómo afecta a la biodiversidad? Bueno, digamos, donde más se ha estudiado el tema de cómo afecta el plástico a la biodiversidad, la mayor parte de los estudios se han centrado en medio marino, quizá porque en el medio marino es donde más impacta, ¿no? Ver lo que se conoce como las islas de plástico, bueno, estas zonas llenas de plástico flotando, y afecta porque, bueno, el plástico puede llegar de dos maneras, ¿no? Al medio marino por un lado, por las aguas contaminadas de ríos que van a parar luego al mar, y allí llevaríamos contaminación, por ejemplo, toda la parte de la contaminación por micro y nanoplásticos, y luego también, pues bueno, por actividades pesqueras, por ejemplo, hay un montón de contaminación por plásticos de redes de pesca, de otro material de pesca, también de cruceros, de actividades, bueno, todo lo que son actividades humanas. Y luego también está el plástico grande, digamos, hay que distinguir entre macroplástico y micro y nanoplástico, ¿no? Entonces, tú puedes tener microplásticos que llegan al mar y luego puedes tener alguien que tire una botella al mar y esa botella, por el oleaje y por la luz solar, con los años cada vez se va degradando y va formando estas pequeñas partículas que son los micro y nanoplásticos. Entonces, estos micro y nanoplásticos no solo están en la superficie, están en toda la columna de agua. Entonces, todos los animales que viven, ya vivan más en zonas más profundas o más en zonas superficiales, están ingiriendo de manera involuntaria estos micro y nanoplásticos. Luego también hay otros casos específicos, por ejemplo, como las tortugas, ¿no? Las tortugas se alimentan de medusas y cuando ven una bolsa de plástico flotando en el mar, lo confunden con una medusa y se la comen. Entonces, claro, afecta a la biodiversidad porque, por ejemplo, cuando una tortuga ingiere estas bolsas de plástico, los estómagos, o sea, no somos capaces de digerir este plástico, entonces queda acumulado en el estómago y les da la sensación de que están saciados, de que no tienen hambre. Entonces, no tienen hambre, no se alimentan, no comen y mueren digamos, por una mala alimentación. O bien luego hay todo el tema de estrangulamientos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en estudios que hicimos con una universidad de Río de Janeiro, en Brasil, pues que habían ellos, digamos, llegaban a su laboratorio los mamíferos marinos muertos y varados en playas. Y entonces, bueno, había llegado un delfín que tenía los aros estos de las botellas de plástico que ahora finalmente ya van cogidos del tapón, pero antes no. Y entonces lo tenía en su boca, con lo cual no podía abrir la boca. Entonces, claro, murió también por no poder alimentarse, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos casos de impacto, digamos lo que sería impacto físico de estos residuos plásticos que hay en el medio marino y que afectan
a la biota marina, pero luego también hay la parte del impacto químico, que este es el que no se ve, pero que también afecta. Quizás no afecta de una manera tan rápida, ¿no? En un caso de que te estrangule una bolsa de plástico y no te deje respirar, pues te vas a morir rápidamente. El impacto de los compuestos químicos es un impacto más a medio o largo plazo. Mm, Pasando a este segundo bloque de esta barrera biológica que está pasando el plástico, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos muy visible, pues la tortuga que se come una bolsa o el delfín que no puede abrir la boca porque tiene un plástico. Todo eso es plástico que nosotros vemos, que podemos apreciar, pero parece que también el peligro está en ese que no vemos, ¿no? En el nanoplástico. Por hacernos una idea de qué tamaño estamos hablando, o sea, qué es un nanoplástico realmente. Un nanoplástico, o sea, digamos, son de tamaños de nanómetros, ¿no? O sea, en realidad, microplástico es desde 5 milímetros, tamaños de plástico que son 5 milímetros, que para hacerte una idea, 5 milímetros sería como un grano de arroz, a lo que se llama una micra. Una micra son 10 a la menos 6 metros. ¿Vale? Y entonces los nanoplásticos va desde una micra, o sea, lo que está por debajo de una micra, hasta un nanómetro que son 10 a la menos 9. O sea, son partículas realmente que nosotros no podemos, los nanómetros no los podemos apreciar visualmente, ¿sabes? Pero yo cuando te hablaba de contaminación química, aparte de estas pequeñas partículas, lo que es importante es que la gente entienda de qué está formado un plástico, ¿vale? O sea, un plástico normalmente está formado por un polímero, no pues yo qué sé, el poliestireno, polietileno, el PVC, hay diferentes tipos de polímeros que son estas granzas, ¿sabes? Estas bolitas redondas de plástico y a partir de allí se fabrican los diferentes materiales. Pero para poder llegar a fabricar, por ejemplo, pues una bolsa de plástico o una botella de plástico, etcétera, a esos polímeros es necesario añadirles una gran cantidad de compuestos químicos, que son lo que llamamos los compuestos químicos asociados a los plásticos. ¿Por qué se añaden estos compuestos? Por ejemplo, se añaden los plastificantes, que son compuestos que lo que van a hacer es que a ese polímero van a hacer que sea, si queremos una bolsa de plástico que sea flexible, o bien si queremos un tupper que sea rígido y duro, ¿no? Entonces los plastificantes nos van a dar esa propiedad que nosotros queremos. Luego también están, por ejemplo, los retardantes de llama. Los retardantes de llama son compuestos que se añaden a cualquier tipo de material para que si empieza un incendio en un sitio, el hecho de que los materiales tengan un retardante de llama lo que hace es evitar que el fuego se propague muy rápidamente y entonces te da más margen de acción, ¿no? Entonces, todo el material plástico tiene también retardante de llama. También tienen, por ejemplo, filtros solares, ¿no? Todos los plásticos que están expuestos a la luz, pues para que se degraden menos y duren más, se les añade esos filtros solares. O luego también para todo el plástico que se utiliza para alimentación, pues se añaden antibacteriales para que no crezcan bacterias en ese material. En fin, que se les tiene que añadir una gran cantidad de compuestos químicos que a veces puede llegar a sumar en torno al 50% del peso del material total. Entonces, claro, eso es algo que nosotros no vemos, pero los científicos sabemos que están allí. Entonces, de estos compuestos químicos asociados a los plásticos, existen más de 12.000 compuestos distintos que se utilizan dependiendo del tipo de material que quieres fabricar, etcétera. Y de esos 12.000 hay como unos 2.500 que por sus propiedades físico-químicas darían a entender que pueden ser tóxicos para los seres vivos, incluidos los seres humanos. A día de hoy los estudios científicos ya saben de unos 60, 70 que ya hay evidencias científicas de que son dañinos para la salud humana. ¿Vale? Entonces, ¿cómo afectan estos compuestos? No te va a pasar nada por beber de un vaso de plástico y que tengas ahí una pequeña cantidad de ese compuesto.
El problema es que estamos expuestos a estos compuestos a dosis muy pequeñitas, pero cada día de nuestra vida. O sea, durante toda nuestra vida estamos expuestos. Entonces, a medio largo plazo, esa exposición que llamamos crónica, porque es a diario, todos los días de nuestra vida, sí que puede llegar a provocarnos ciertos problemas de salud. Entonces, digamos que el peligro del nanoplástico no es el nanoplástico en sí, que a lo mejor podemos tener dentro de nuestro cuerpo trozos de plástico, sino lo que contiene el plástico, esos químicos que al final pues interactúan con, no sé, con otras partes del sistema nervioso, inmunológico o algo así, ¿no? Bueno, en realidad, digamos, puede ser tóxico las dos cosas. O sea, el trocito de plástico también puede ser tóxico, ¿no? Por ejemplo, ha salido hace un año o así, salió un estudio, por ejemplo, de si la presencia de estas pequeñas partículas en las venas podría hacer que los pacientes tuvieran pues un mayor riesgo de tener trombosis o, bueno, ataques de corazón, etcétera. O sea, el hecho de que por nuestras venas pasen partículas también puede generar un problema. Pero eso, digamos, la investigación sobre los efectos sobre la salud de estas partículas, digamos, es algo que se está estudiando en los últimos 10, 15 años y todavía no hay evidencias muy claras de cuáles son los efectos. Sí que se intuyen que, sobre todo, se habla de que pueden afectar a nuestro sistema inmunológico y a partir de ahí pues puede afectar a varias cosas, pero lo que sí que está claro y eso sí que ya hay evidencia es que todos esos compuestos químicos que lleva ese trocito de plástico, o sea, cuando tú comes un trozo o cuando un nanoplástico o microplástico entra en tu organismo, los compuestos químicos que lleva ese plástico se liberan y entonces se acumulan luego en algunos de nuestros tejidos, en la grasa, en el músculo, en algunos en el cerebro, etcétera. Entonces, esos compuestos sí que ya sabemos que son tóxicos y que producen diversos tipos de enfermedades. Entonces, esa parte es segura que es dañina. Luego, la parte de qué efecto nos va a causar el trocito de plástico que pueda circular por nuestra sangre, eso es algo que se está estudiando a día de hoy. Pero es cierto también que yo siempre digo que cuando la gente habla de micro y nanoplásticos, como si fuera todo lo mismo, no todos los microplásticos son lo mismo, no todos los nanoplásticos son lo mismo. Precisamente por esto, porque no todas las partículas tienen los mismos compuestos químicos que puedan ser tóxicos. Entonces, dependiendo los compuestos químicos tóxicos que tenga esa partícula, pues dará mayor o menor toxicidad a nuestro organismo. Siguiendo con este último bloque de ese caballo de Troya que es el plástico, eh, se me ocurre, o sea, estamos comentando que el plástico al fabricarlo pues puede tener una serie de químicos que interactúen con nuestro interior, pero se me ocurre también si, por ejemplo, una bolsa de plástico está en el mar está contaminado, esa bolsa de plástico a su vez está adquiriendo esa contaminación, una sardina se come ese plástico, nosotros nos comemos esa sardina, digamos que no solo el plástico, sino todos los contaminantes que absorbe el plástico, ¿no? Sí, a ver, digamos, el problema de la contaminación por plásticos, como decías, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un trozo de plástico en el medio marino, ese plástico tendrá el polímero y los aditivos químicos asociados al plástico, con lo cual, cuando un pez se traga ese trozo de plástico, esos compuestos químicos van a entrar a su organismo también. Pero también hay lo que se llama, digamos, el efecto como de esponja, ¿no? Cuando tú tienes un trozo de plástico en el mar, muchos contaminantes que llegan al mar y que están disueltos en el agua tienen una mayor capacidad para quedarse adheridos a ese trozo de plástico. Entonces, el trozo de plástico no solo tiene los químicos que se han utilizado para fabricarlo, sino también otros compuestos químicos, por ejemplo, pesticidas, por poner un ejemplo, que pueden estar como contaminantes del agua de mar o del agua del río y entonces van a quedar acumulados en ese trozo de plástico. Entonces, claro, cuando un animal ingiere ese trozo de plástico, esos contaminantes también se liberan a su organismo. Entonces,
no solo tiene los compuestos tóxicos propios de su material, sino los que puede ir absorbiendo mientras está en ese medio acuoso. Con toda esa información que vosotros vais, recopilando, investigando y demás, hay después, no sé si, si forma parte del gobierno, si forma parte de alguna empresa, ¿hay medidas que se tomen para que esto tenga, no sé, alguna solución a futuro para hacer algo? Claro, nosotros, por ejemplo, en la parte que más nos incumbe a la investigación que hacemos en nuestro grupo de investigación, que nos centramos en los problemas de estos compuestos químicos en concreto que se añaden al plástico. Claro, nosotros hacemos estudios de lo que te comentaba, ¿no? Tampoco tenemos que volvernos paranoicos porque es importante el grado de exposición. O sea, si hay un compuesto químico que es tóxico, pero yo estoy expuesto a cantidades muy, muy pequeñitas, pues probablemente no me genere ningún problema. Entonces, nosotros nos centramos mucho en evaluar cuál es la dosis diaria a la que estamos expuestos a un cierto contaminante. Para algunos de ellos hay como algunas recomendaciones de cuáles serían la dosis máxima aconsejable para que aunque estés expuesto cada día de tu vida a esa dosis, no te llegue a generar problemas. Y entonces miramos, ¿no? Entonces, claro, digamos, nuestra desesperación un poco es cuando tú llegas a saber que hay un compuesto al que estamos altamente expuesto, que hay evidencias de toxicólogos que dicen que la exposición a ese compuesto, a esas dosis, puede generar un problema, lo suyo sería que los legisladores pues incluyeran prohibieran el uso de ese compuesto, al menos para las actividades que suponen un mayor impacto para nosotros, ¿no? Y eso es algo que cuesta mucho, mucho, mucho conseguir. Por ponerte un ejemplo, nosotros estuvimos un poco batallando cuando se iba a hacer la nueva ley de residuos en el 2022, creo que fue. Estuvimos insistiendo de que, por favor, incluyeran el tema de estos compuestos químicos, que aunque la gente no lo ve, hay evidencias científicas del problema que generan. Entonces se consiguió que la ley se aprobara con la prohibición del bisfenol A y eftalatos, porque hay mucha evidencia ya de, bueno, son compuestos que hace más de 50 años que sabemos que son tóxicos. No es que lo hayamos aprendido ayer ni anteayer, es que Mm. hace décadas que ya se sabe. Entonces se incluyó la prohibición de esos compuestos, pero a día de hoy, que han pasado 4 años, todavía no está en marcha esta ley. Cuando nos ponemos en contacto para ver cómo está evolucionando, pues se lanzan la pelota, ¿no? El Ministerio de Sanidad dice que eso es tema del Ministerio de Consumo, el de Consumo dice que es del de Medio Ambiente, en fin, que nadie llega a poner en marcha esa directiva, ¿no? Con lo cual, a día de hoy, tú sigues yendo al supermercado y los envases siguen teniendo presencia de esos compuestos que en teoría por ley están prohibidos. Algo que sí se puso en práctica, algo que has comentado tú también, que es lo de a la botellita ponerle para Sí. que no se quite. ¿Qué te parece ese tipo de medidas? ¿Te gustan, no te gustan? Bueno, encuentro que son medidas acertadas porque sí que es verdad que evitas ciertos daños que puedan provocar a animales de sistemas acuáticos, básicamente. O sea que en este sentido está bien. Pero digamos, yo la sensación que tengo es que muchas veces se toman pequeñas medidas que son positivas, no diremos que no, pero que son insignificantes para el tamaño y la magnitud del problema que supone, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo que también hace unos años se prohibió el uso de vasos y platos de un solo uso y cubiertos, ¿sabes? Los típicos platos de plástico y vasos de plástico. En teoría está prohibida su venta, pero ¿qué pasa? Que vas al supermercado y Y ahora, es un poco. milagrosamente, esos vasos ya no son de un solo uso, ya se pueden reutilizar 2 o 3 veces. Si ya los puedes reutilizar 2 o 3 veces, ya no son de un solo uso y por lo tanto ya no están prohibidos. Y luego hay otro tema. Muchas veces se prohíben ciertas aplicaciones de lo que comentábamos al principio de todo, ¿no? Que hay que intentar reducir este consumo abusivo. Pues vale, imagínate que
ya no utilizamos ni vasos, ni platos, ni cubiertos. Pero van surgiendo nuevas aplicaciones que a día de hoy no están legisladas y que son igual de innecesarias. Yo siempre pongo el ejemplo de las bolsas de plástico que ponen en las tiendas cuando llueve para que pongas el plástico dentro. Entonces, en un solo día de lluvia, la cantidad de bolsitas de plástico que se utilizan los 5 o 10 minutos que estás dentro de la tienda, porque a la que sales ya lo tiras. Entonces, todo lo que te ahorras en platos lo vas digamos, a producir para hacer estas otras bolsas, ¿no? Entonces, el tema no es prohíbo este uso, pero doy vía libre para otras nuevas aplicaciones. El tema es no permitir que se introduzcan en el mercado el uso de material plástico que sea tan innecesario, ¿no? Porque, bueno, pues podíamos seguir teniendo el paragüero de, de toda la vida, que llegas a la tienda, dejas tu paraguas y cuando sales te lo llevas, ¿no? Entonces, algo que has dicho que me ha llamado la atención, los platos que se ven en los cumpleaños, de estos que son muy finitos, blancos, incluso cubiertos, ¿todo eso está prohibido? ¿Realmente no se podía vender? Se prohibió, esto lo prohibió la Unión Europea, no, ya vino, es una prohibición que vino desde la Unión Europea, ahora no recuerdo el año, pero hace ya unos cuantos años, digamos, platos, cubiertos y vasos, igual que las pajitas para beber, todo esto se prohibió. Pero claro, se prohibió platos de plástico de un solo uso. Y yo al cabo de un año iba a los supermercados y seguía viendo Sí. los mismos, pero claro, luego veías que en el papel ponía reutilizable, bueno, pues si te fijas ahora lo verás. Ahora no son de un solo uso, son reutilizables, no sé, 2, 3 veces, 4 veces, no sé cuántas veces lo ponen. Pero claro, al ser reutilizable, pues ya no es de un solo uso y por lo tanto ya no está prohibido. Que Pero nadie es el realmente, mismo plástico de toda la vida, ¿eh? siempre, ¿no? Que digo que nadie al final lo reutiliza, ¿no? Yo veo en los cumpleaños que se compra eso precisamente para hacer algo rápido, ¿no? Para ponerlo y después todo el mundo lo tira. Sí, exacto. Ujú. Totalmente. Pues vamos terminando con los bloques y cuando terminamos tenemos siempre a Foxy, que es la mascota del programa, el zorrito. Lo tenemos escuchando todo lo que hemos hablado y va creando unos titulares que me envía, que yo todavía no he leído sobre lo que has dicho. Y me tienes que decir si esos titulares pues, te parecen acertados, si no, si estás de acuerdo, si no. Vale. A ver qué me dice. Yo no los he leído todavía. A ver lo que son. A ver, el primero dice: el plástico no es el enemigo público, es el caballo de Troya químico que has invitado a vivir en tus arterias. Sí, realmente sí, yo creo que sí, porque esto también hace relación muchas veces lo que hablamos, ¿no? Que nosotros tiramos la botella de plástico sin pensar que nos puede producir ningún problema y esa misma botella de plástico va a volver luego a tu plato cuando te comas un pescado del mar, ¿no? Por ejemplo, entonces sí, sí que me parece correcto. El segundo titular dice: tu botella de agua de 5 minutos tiene más planes de futuro que tus próximos 4 siglos de descendencia. Sí. Es cierto que durante esos 400 años se va a ir degradando poco a poco, pero es que incluso en esa degradación va a generar problema, porque la degradación en microplásticos también es otro problema ambiental, ¿no? Y sí, sí, correcto también. El siguiente dice: el reciclaje es el sedante que las empresas te venden para que sigas consumiendo sin remordimientos. Sí, podríamos decir que sí. O sea, esto no quiere decir que estemos en contra del reciclaje, ¿eh? Yo es lo que digo, el reciclaje para ciertas aplicaciones es necesario y útil. Y lo que decimos nosotros, no demonizamos el uso del plástico. El uso del plástico para muchas aplicaciones es necesario. Lo que no estamos de acuerdo es con el uso abusivo e innecesario. Y sí que es cierto que bueno, pues que todas estas campañas es lo mismo, ¿no? De las campañas que se hacen de lo que recogemos en nuestras casas y tal, al no conocer la historia final, o sea, si nosotros supiéramos lo que tú tiras de tu casa, tuvieras la información y pudieras hacer el seguimiento de cómo ha terminado ese residuo, sí que podríamos luego quedarnos tranquilos. Pero ahora el container para mí es como una caja negra que lo tiras allí y luego no sabes qué pasa. El siguiente titular dice: gestionar residuos enviándolos al desierto de Atacama
es como barrer tu casa y esconder la basura debajo del felpudo del vecino. Sí, la verdad es que sí. Es colgarte, tener la conciencia tranquila de que has hecho las cosas bien, pero de mentira, porque sabes que ya has Mm, pasado el marrón a otro. totalmente. Quedan 2 titulares. El siguiente dice: "Hemos convertido la Tierra en un gigantesco recipiente de comida para llevar, del que tú eres el ingrediente principal". A ver, perdona, este Lo leo de nuevo, dice: "Hemos convertido la Tierra en un gigantesco recipiente de comida para llevar, del que tú eres el ingrediente principal". no termino de entender bien ¿Cómo forma eh, parte de cómo eres el este, ingrediente, no, sí, de la comida? sí, este no lo termino Hemos convertido la de Tierra en un ver. gigantesco recipiente de comida para llevar, sí. La verdad es que un poco raro, le daré después una vuelta y te lo envío, sí. Vamos con Vale. el último. El último dice: "Intentar salvar el planeta reciclando sin frenar la producción, es como querer vaciar el océano con una cucharilla de café". Sí, a día de hoy, con las tasas de reciclaje que tenemos a día de hoy, es imposible solucionar el problema de la contaminación ambiental solo y únicamente y exclusivamente con el reciclaje. O sea, pero yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, hay gente que le interesa, eh, digamos, llevar la dirección del problema hacia el reciclaje cuando el reciclaje no es la solución. Ya. Pues con eso vamos terminando todo lo que tenemos aquí previsto. Y para todos los que nos estén viendo, si les quieres dejar un mensaje final, a modo resumen, algunas palabras con las que quieras terminar. Sí, bueno, yo un poco a modo resumen, siempre nos dicen que, bueno, que en los problemas ambientales es muy importante el pequeño granito de arena que hacemos todos y cada uno de nosotros. Digamos, en ese sentido, yo creo que las sociedades de hoy en día deberíamos hacer un replanteamiento de estas sociedades de alto consumo, ya no solo en todo lo que utilizamos de envases para alimentación, todo lo que nos compramos de ropa, cambiar nuestro móvil cada año por un móvil nuevo, en fin, este consumo abusivo de todo lo que hacemos es el que nos conlleva a estos altos niveles de contaminación, ¿no? Entonces, bueno, nuestro granito de arena, aparte de llevar el residuo al container que, que toque, Mm, sería quizás también evitar generar tantos nuevos residuos. Y por otro lado, que con los granitos de arena que nosotros pongamos está muy bien, pero que es necesario también medidas desde arriba, medidas legislativas que pongan también en situación el problema que tenemos. totalmente. Para quien quiera profundizar un poco más o conocer un poco más vuestro trabajo, no sé si tenéis redes sociales o algún sitio, algún blog donde escribáis, donde puede la gente tener más información. Sí, bueno, tenemos las redes sociales de nuestro instituto, que es el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC en Barcelona. Y bueno, tenemos por Instagram, por Twitter, por LinkedIn, y entonces ahí más o menos van apareciendo no solo todos los problemas en el instituto, trabajamos no solo los problemas de contaminación por plásticos, sino una gran variedad de problemas de contaminación ambiental en general. Muy bien, pues pondremos todos esos enlaces en las de las redes sociales en la descripción, para quien quiera echarle un vistazo, pues que pueda directamente hacerlo desde ahí. Y nada más, con eso terminamos. No te vayas, que ahora te comento una cosita, pero ya con esto hemos terminado. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias a ti. Chao.